oración, ¿ya? Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias y te alabamos por habernos salvado con tu gran amor y también por habernos dado la esperanza viva en el cielo eterno. Nosotros no merecíamos esta gracia tan grande y vivíamos cometiendo pecados sin conocerte, y también creíamos en Dios o en la Biblia a nuestra manera, a nuestro pensamiento. Estábamos siguiendo las doctrinas del mundo, doctrinas humanas, y estábamos así, éramos ignorantes ante tu palabra, pero tú tuviste misericordia de nosotros y por eso viniste a este mundo hace 2000 años atrás y muriendo en la cruz, perdonaste todos nuestros pecados para siempre y quebrantaste la potestad del diablo y del pecado y de la condenación también. Y este evangelio llegó a cada uno de nosotros y pudimos oír y creer. Después de creer, pudimos entender tu gracia tan grande y así pudimos recibir la salvación. Y después también tú no nos dejas como huérfanos, y así siendo nuestro Padre y nuestro Señor de toda nuestra vida, tú estás acompañando así a cada uno de nosotros, guiando nuestros pasos. Por eso te alabamos y te agradecemos. Hoy en este día del Señor estamos reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para que podamos comprender claramente tu voluntad. Y así en toda nuestra vida queremos glorificarte a ti. Y si hay algunas faltas, algunos errores en nuestra vida, Señor, te pedimos que tú corrijas y también reprendas. Y así queremos vivir siendo enseñados, instruidos por ti. También hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles y también hay otros hermanos que están enfermos. Señor, te pedimos que tú consuele el corazón de cada uno de los hermanos y también sana a los hermanos enfermos por tu mano poderosa, para que todos ellos puedan confiar solamente en ti y en tu palabra. También tú nos entregaste una misión tan importante que es la evangelización. Así que, Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio y también permítenos la valentía, la fuerza para que podamos predicar tu evangelio a nuestro alrededor. También sabemos muy bien que el diablo Satanás siempre quiere tropezarnos y quiere poner muchos obstáculos en nuestra vida cristiana. Pero nosotros también, cada día, cada momento, meditamos tu palabra y aprendemos la estrategia del diablo. Así que, Señor, haznos firmes en ti, en el fundamento de la fe, para que podamos vencer las acechanzas del diablo. Y así queremos vivir siendo hijos tuyos. Y así, mirando hacia arriba, hacia el Señor, queremos vivir. Y también, Señor, en este momento, guarda y guía los labios del que predica tu palabra. Y también guarda el corazón de todos los hermanos que están escuchando tu palabra, para que todos nosotros podamos vivir por tu gloria. Encomendamos todo el tiempo de la comunión de hoy en tu mano poderosa y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Busquemos Génesis capítulo 6.
Libro Génesis, capítulo 6, versículo 13. Génesis, capítulo 6, versículo 13. Desde 13 hasta 16. Hasta 17, perdón. Génesis, capítulo 6, de 13 hasta 17. Si lo tiene todos, entonces vamos a leerlos juntos. Leamos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hoy vamos a meditar un poco sobre el arca de Noé, que generalmente en los seminarios de la Biblia meditamos sobre, o sea, aprendemos sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, el enfoque del seminario está así para saber y conocer que Dios de la Biblia está vivo o no. Entonces, con ese enfoque estábamos así investigando, ¿cierto? Pero como hoy vamos a meditar un poco, entonces, ¿qué lecciones podemos sacar, así podemos recibir a través del arca de Noé? Si revisamos bien el arca de Noé y si meditamos bien, entonces ahí también podemos aprender sobre Jesús y sobre su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, hay una perspectiva más así importante cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Siempre repetimos San Juan capítulo 5, versículo 39, ¿cierto? Ya hemos repetido miles de veces, entonces hay algunos hermanos que ya en su memoria está así ese versículo, ¿cierto? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros escudriñamos las escrituras, ¿cierto? Entonces, aquí, escudriñad las escrituras. Aquí las escrituras se refieren primero al Antiguo Testamento, ¿cierto? Fue una palabra de Jesús y está indicando así el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto de Dios, ¿cierto? También, en un sentido más amplio, esa escritura se refiere a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia habla de Jesucristo. Entonces, hasta el libro Génesis, el primer libro de la Biblia también, habla de Jesús. Como hemos ya meditado y aprendido así sobre algunos versículos y algunas escenas de Génesis, y ahí pudimos también aprender y sacar muchas lecciones de Jesús, ¿cierto? Y también, si vemos en la Biblia, ¿qué es el cuerpo del Señor? ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? No me miren así con ese ojo, que no he escuchado ninguna vez qué está diciendo el pastor. Ya. El cuerpo de Jesús es la iglesia, ¿cierto? Entonces, meditando así sobre Jesús, que aparece en el Antiguo Testamento, también podemos meditar sobre la iglesia y la vida cristiana en la iglesia, ¿ya? Entonces,
como aquí pudimos, ya sabemos así la historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó entonces? A causa de Adán y Eva en el huerto del Edén, la desobediencia de Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, todos nacieron pecadores, ¿cierto? Entonces llegó un cierto tiempo, en la época de Noé, el mundo se llenó del pecado. Por eso Dios determinó un juicio con agua. Por eso Dios juzgó el mundo con agua. Entonces, si revisamos, si leemos el libro de Génesis, el diluvio en la época de Noé, el juicio de Dios, entonces, ¿qué podemos saber primero nosotros? Estamos viviendo en la misma época como la época de Noé, ¿cierto? En la época de Noé el mundo se llenó del pecado, por eso Dios juzgó al mundo con agua. Entonces, ahí en el final del mundo también, Dios juzgará, ¿cierto? Con el fuego. Esa palabra sale también en Segunda de Pedro, ¿cierto? Busquemos Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. 6 y 7. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Leamos juntos. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El mundo de entonces, por lo cual el mundo de entonces se refiere a la época de Noé, ¿cierto? Pereció anegado en agua. Y entonces aquí, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, pecadores. Ahora también, si vemos hacia el mundo, entonces ya de verdad está lleno del pecado. Por eso Dios determinó un juicio de fuego. O sea, en el seminario de la Biblia ya pudimos aprender que este juicio de fuego también está preparado, ¿ya? Si no han escuchado ninguna vez el seminario, entonces les invito al seminario, ¿ya? Por favor. Entonces, ahora estamos viviendo en una época donde el juicio de Dios está determinado, como en la época de Noé. Pero Dios también tiene el amor, por eso preparó la salvación, tanto en la época de Noé como en nuestra época, ¿cierto? ¿Cuál fue entonces? ¿Qué fue la salvación en la época de Noé? El arca, ¿cierto? Fue un diluvio, por eso Dios preparó una salvación que es el arca. Ahora, en nuestra época, donde está determinado el juicio de fuego, entonces, ¿cuál sería la salvación? ¿Cuál sería la solución? ¿O cómo podemos evitar de ese juicio de fuego? A través de Jesucristo, a través de la salvación de Jesucristo. Ahora, la única salvación es por medio de Jesús. Como en la época de Noé, el arca fue la única opción para evitar del juicio, y ahora en nuestra época también, Jesucristo es la única manera, única solución de nuestro pecado. Por esa razón, en la puerta, como hemos leído, que tenía una sola puerta, una puerta. Entonces, si quieren evitar del juicio de Dios con agua, entonces sí o sí tenía que pasar por la puerta, por una puerta, ¿cierto? Y así en nuestra época también necesitamos pasar por una puerta. ¿Y cómo se llama esa puerta entonces? Si vemos en San Juan capítulo 14, versículo 6, que conocemos muy bien, ¿cierto? Ya. Yo soy el camino, la vida y la verdad.
Jesús es el único camino. Y también si vemos en San Juan capítulo 10, versículo 7, dice así: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, todos los hombres de este mundo que nacieron pecadores tienen que pasar por la puerta de Jesús y andar en el camino de Jesús, ¿cierto? Jesús es la vida, el camino, la vida y también la verdad. Y Él es el único Dios verdadero y Él es la única puerta. Y todos tienen que pasar por ahí. Y si no pasan por Jesucristo, entonces no puede ir al cielo, no puede ir al reino de Dios. De hecho, cuando evangelizamos, ahí enfrentamos muchas preguntas de diferentes personas. Especialmente hay personas que están en diferentes denominaciones, en diferentes religiones. Pero si observamos así la fe de ellos, así en muchos casos ellos agregan algo más, añaden algo más sobre Jesús. Algunos añaden a virgen sobre esa fe. Hay otros que agregan así algunos profetas de esta tierra, ¿cierto? Hay algunos que agregan así una doctrina de un estudioso famoso, ¿cierto? Su propia doctrina de una denominación. Entonces, si uno comienza a estudiar la Biblia y empieza a buscar así muchos libros de muchos teólogos, ¿cierto? Entonces, ahí puede encontrar muchas doctrinas de diferentes personas, de diferentes interpretaciones. Y entonces ahí terminan diciendo así: yo sigo el camino de Lutero, o yo Calvino, o yo Arminio, yo Wesley, yo a esa persona, ¿cierto? Y entonces ellos critican a algunos que confían solamente en la Biblia. Ya, ¿cómo tú entonces puedes saber así el camino de Dios? O sea, nosotros no somos tan sabios, entonces necesitamos así el estudio de muchas personas. ¿Será así el camino del cielo, hacia el cielo eterno? Entonces, ¿qué necesitamos ver? Esto también es importante. ¿Qué es el fundamento entonces de nuestra fe? ¿Qué es la doctrina que debemos así tener? La Biblia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es su corazón, su anhelo, su deseo, ¿cierto? ¿Por qué? Todos los hombres están destinados a ir al infierno. Por esa razón, Él hizo así el pacto, la promesa que enviaría a Jesucristo. Ese libro se llama Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? Ese pacto de Dios, esa promesa de Dios del Antiguo Testamento se ha cumplido literalmente. Y así se cumplió el Evangelio. El Evangelio está escrito, por eso, en el Nuevo Testamento. Y el corazón de Dios, Dios quiere que todos reciban la salvación. Por eso, ahora, o sea, en el seminario de la Biblia también aprendemos, ¿cierto? ¿A cuántos idiomas está traducida la Biblia? Hasta el año pasado, cerca de 3.800 idiomas. ¿Por qué entonces? ¿Para qué? Encontremos el evangelio de la salvación. ¿Para qué? Recibamos la salvación. Entonces, para recibir la salvación necesitamos reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Reconociendo así a Dios, la existencia de Dios y nuestro problema también, que somos pecadores, con corazón humilde debemos reconocer esto y arrepintiéndonos nos acercamos al Evangelio, a Dios. Dios, yo he hecho muchas cosas en mi vida pasada,
pero toda esa cosa no me permitía así la satisfacción, la felicidad y no solucionaba así mi destino final, que es el infierno. Entonces, Dios, ayúdame. Entonces, lo más importante no es la doctrina de varias personas, sino la Biblia. Por esa razón, tenemos así la Biblia en español también. Yo soy coreano, en coreano también, ¿cierto? Para que tanto los coreanos como los chilenos, como los que utilizan así españoles, también puedan recibir la salvación. Y por eso, si escuchamos el Evangelio, o sea, si escuchamos el seminario de la Biblia, ahí pudimos encontrar que Dios está vivo y Él cumple toda su palabra. Entonces, ¿qué deseo tiene o qué voluntad tiene Dios? Dios quiere que todos reciban la salvación. Dios quiere que todos obtengan la vida eterna. Y para obtener la vida eterna, para recibir la salvación, tenía que pasar por la puerta que es Jesús y andar en Jesús, ¿cierto? Por eso, si uno entra por esa puerta, entonces puede ser así, perfectamente protegido por Dios. Por eso, si vemos en Génesis capítulo 6, ahí, sí, Dios mandó a Noé y, ¿qué dijo? Que hiciera una arca. Y luego mandó que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, ahí también, ahí, ¿qué hace la brea? El asfalto, ¿cierto? Entonces tenía que pintar así el arca con brea, con esto. Entonces, es una sustancia viscosa que proviene de petróleo. Ahora, en nuestra época, está utilizando esto en pavimentación o en impermeabilización. Entonces, ahí, como el arca tenía que estar así sobre el agua, ¿cierto? Por eso Dios mandó que lo calafatearas así pintar así con brea. Y por eso, si uno está dentro de la arca, no pasaba el agua por dentro. Por eso, si uno entra así por la puerta y en el arca, entonces ahí puede estar protegido, ¿cierto? La misma palabra aparece en el segundo libro de la Biblia, una palabra similar, ¿cierto? El segundo libro de la Biblia, Éxodo. Cuando Israel estaba viviendo en Egipto, el Egipto es una sombra del mundo, Faraón es una sombra del diablo, el rey del mundo, ¿cierto? Y el pueblo de Israel así estaba viviendo en medio de Egipto, siendo como esclavo, ¿cierto? Entonces, es una sombra de todos los pecadores. Entonces, ¿cómo ellos pudieron recibir la salvación? ¿Cómo ellos pudieron salir ahí de Egipto? Tenía que pasar por algo, o tenía que pintar algo, ¿cierto? Ahí entonces la 10ª plaga fue la muerte del primogénito, y para evitar de esa plaga, Dios mandó esto, que tiene que pintar así la puerta, los postes y el dintel con la sangre del animal, ¿cierto? Y luego, ¿qué tiene que hacer? Después de pintar la puerta, tiene que estar así, dentro de la casa, dentro de la casa. Por eso, si vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 13, sale una palabra así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Dios miró una cosa. Cuando llegó la plaga, cuando llegó el juicio, ahí Dios vio una sola cosa. ¿Qué? La sangre. La sangre. Y si uno está así en la sangre, entonces ahí puede ser protegido. Y también esa sangre de Pascua del Éxodo es una sombra de algo,
¿cierto? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, está diciendo así, que limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ahí la sangre del cordero, la sangre de ovejas en la época de Egipto, en ese momento, fue una sombra de la Pascua, o sea, es Jesucristo. Entonces, si uno pasa por la puerta que es Jesús, si uno cree en la sangre de Jesús, entonces ahí no habrá más condenación, más juicio. A través de estas cosas podemos también recordar de la salvación perfecta, de la protección perfecta de Dios. Por eso, todos los hombres tienen que pasar así por la puerta que es Jesús y ahí en Él puede ser protegido. Por eso, una salvación, la salvación que ha recibido una vez, nunca se pierde, nunca se pierde. Hay algunos versículos que aprendimos también, ¿cierto? San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar, puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso podemos así creer. O sea, en el seminario de la Biblia aprendemos así muchas evidencias, por eso, de la existencia de Dios. Si de verdad Él está vivo, entonces de verdad cumple su palabra o no. ¿Y qué tengo que ver yo entonces con Dios? Estamos aprendiendo eso, ¿cierto? Entonces, si tenemos esas palabras claras, ahí podemos discernir la verdad y la falsedad. En la época de Noé, el arca era la única salvación. Y la puerta, o sea, el arca de Noé tenía una sola puerta. Y así, si uno pasa por esa puerta, entonces puedo ser protegido. Asimismo, en nuestra época, Jesucristo es la puerta, la única puerta de la salvación. Y si uno entra, pasa por esa puerta y si entra en él, entonces puede ser protegido hasta para siempre, ¿cierto? También debemos así recordar de una cosa, que esa puerta que en el principio estaba abierta, esa puerta de la salvación se cerró, ¿cierto? Vemos en Génesis capítulo 7, versículo 16, ahí dice así, Jehová le cerró la puerta. O sea, la puerta del arca no estaba abierta siempre, ¿cierto? Entonces, ahí podemos también entender que la puerta de la salvación de nuestra época también, en algún momento, se va a cerrar. Estamos viviendo en una era, en una época de la gracia. Por gracia uno puede recibir la salvación, pero la puerta de la salvación también va a cerrar en algún momento. Lucas, busquemos Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas, capítulo 13, versículo 24 y 25. Lucas 13, 24 y 25. Leamos juntos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. La puerta, ahora en nuestra época también, la puerta que se llama Jesucristo también está abierta.
Entonces, por medio del evangelio, cualquier persona puede recibir la salvación, pero habrá un fin de esa era de la gracia. Habrá un momento en que se cierra así la puerta de la salvación. Entonces, los que están fuera de la puerta, ¿qué van a decir? Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor, ¿qué dice entonces? No sé de dónde sois. La palabra relacionada está ahí en San Mateo capítulo 7, ¿cierto? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios en tu nombre. Entonces, el Señor, ¿qué dijo ahí? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, no te conozco. ¿Por qué me estás llamando ahí? No te conozco, ¿cierto? Nunca os conocí. Entonces, si uno logra tener una fe, pero que no tiene relación con la Biblia, o si uno tiene una fe a su manera, a su tiempo, a su pensamiento, entonces puede suceder esto. Por eso, si se ve el arca, entonces en la época de Noé tenía que pasar por la puerta y entrar. Si ahora en nuestra época también se predica el evangelio por todo el mundo, entonces si encuentra la salvación, o sea, si encuentra que la Biblia es cierta, entonces tiene que investigar, escudriñar y obtener la salvación, pasando por la puerta estrecha que es Jesucristo. Pero la gente en la época de Noé no tenía ni interés, así mirando el arca, la construcción, mirando la puerta abierta, mirando la entrada de los animales, no tenía interés. Pero cuando se cerró la puerta ahí, cuando comenzó a llover entonces, ahí todos habrían corrido ahí, al arca, tocando la puerta. Ábrenos, ábrenos. Estamos afuera todavía. Pero se abrió entonces, no. ¿Por qué? Jehová Dios cerró la puerta. Hay un cierto momento donde puede obtener la salvación por gracia. Hay un cierto momento en que la puerta del arca, la puerta de la salvación esté abierta, pero esto no será para siempre. Se va a cerrar la puerta en un momento. Por eso, si vemos en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice así, leamos aquí mirando la pantalla, leamos, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable y aquí, ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Y ese tiempo aceptable, o sea, el tiempo aceptable, ahora, el día de la salvación, ahora, ¿cierto? Y si pasa tiempo, entonces se cierra la puerta de la salvación. Entonces, antes de que se cierre la puerta, uno tiene que pasar por esa puerta. Y entonces, los que están dentro de del arca, los que pasaron por la puerta, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahora, todavía no se cerró la puerta, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Abriendo la boca, invitar a las personas para que pasen por esa puerta. La Biblia está hablando claramente que existe la puerta de la salvación, que es Jesucristo, y también habla claramente sobre el juicio de Dios. Entonces, abriendo nuestra boca, debemos predicar el juicio de Dios y la salvación de Dios. ¿Han imaginado alguna vez qué habrá hecho el Noé edificando hacia el arca? Era una arca muy grande entonces y habría trabajado así con varias personas. Entonces, ¿qué habría hecho ahí el Noé? Habría predicado el juicio de Dios. ¿Cómo podemos saber? Segunda de Pedro, capítulo 2. Busquemos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, 5.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios, si no perdonó al mundo antiguo, el mundo antiguo se refiere a la época de Noé, ¿cierto? Sino que guardó a Noé. Y Noé, ¿cómo era? Pregonero de justicia. Mientras él así edificaba el arca, ahí también era pregonero de justicia, pregonó la justicia de Dios, pregonó el juicio de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cierto? El juicio de Dios y la salvación. Entonces, en nuestra época, ¿qué estamos nosotros predicando? Igual, la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Qué es la justicia de Dios entonces? ¿Qué es la justicia de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, busquemos Romanos capítulo 3. Romanos 3, 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta 24. Leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si leemos especialmente Romanos capítulo 1, desde 1 en adelante, ahí podemos ver qué es la justicia de Dios. Y el capítulo 3, ahí está diciendo así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, entonces, ¿qué es? Todos nosotros somos pecadores, nacimos pecadores, estamos así destinados a ir al infierno. Desde el vientre de madre, así, desde el nacimiento estábamos ya descarriados. ¿Y qué? ¿Cuál es la justicia de Dios entonces? Jesucristo vino al mundo y ahí, muriendo en la cruz, hizo la eterna redención. Por eso el versículo 23 y 24 explica qué es la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El juicio y la salvación por medio de Jesucristo. El Evangelio es la justicia de Dios. Entonces, Noé en su época era pregonero de justicia, era pregonero del Evangelio, la buena noticia para toda la gente de su época. Vengan todos, suban al arca, entonces podrán ser salvos. ¿Cierto? Entonces, en nuestra época, ¿qué? Dios está vivo y Él vino al mundo en forma humana, que es Jesucristo. Si pasamos por esa puerta, entonces seremos salvos. Iremos al cielo eterno. No habrá más condenación. Entonces, ¿qué predicamos? La justicia de Dios, ¿qué? Es la cruz de Jesucristo.
como Noé era pregonero de justicia, y nosotros también en nuestra época debemos ser pregoneros de justicia. Aquí está abierta la puerta, pasan. Por favor, pasen por esa puerta. Viene el juicio de Dios, así que pasen. Entran por esa puerta. Estamos haciendo ese trabajo. Por eso, cada vez realizamos el seminario. Cada vez algunos están escuchando el seminario de la Biblia por video, por la consulta. Cada año tenemos el retiro de verano. Y también Dios me permite así la vida de cada día. Entonces, para los que se pierden, mi día, un día de un salvo, es una oportunidad. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde debemos poner nuestro corazón y nuestro enfoque? Debemos pensar, porque la Biblia habla de Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo, la justicia del Señor, el evangelio de la salvación. ¿Y qué necesita más entonces? ¿Qué bendición necesita más? De hecho, si hacemos como un resumen de toda la Biblia, entonces es así. Todos nacieron como hijos de desobediencia, hijos del diablo. Y por eso todos necesitan la salvación. ¿Qué hay más entonces fuera de esto? ¿Qué hay más? El Antiguo Testamento, Dios prometió que enviaría a Jesucristo, el Mesías, para todo el mundo. ¿Por qué? Adán y Eva, el primer hombre fracasó y todo el mundo se llenó del pecado. Nacen pecadores. Entonces, para arreglar ese problema, en el Nuevo Testamento Jesucristo vino al mundo tal como está profetizado. Entonces, uno que recibe la salvación por Jesús vive confiando en Él hasta Apocalipsis, hasta el final del mundo. Y ahí, ¿cómo será el fin? La entrada en el cielo eterno. Apocalipsis 21. Entonces, 22. ¿Qué hacemos? Esperamos que ven, Señor Jesús. Yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según su obra. Entonces, mi respuesta, ven, Señor. ¿Qué hay más entonces? Vivir con mejor salud, vivir con más dinero, vivir así con más estudios, con buen título. Hay que pensar eso. Si de verdad han recibido la salvación, entonces no hay angustia por esas cosas, ¿cierto? O sea, sí, aprendemos muchas veces la angustia que un cristiano salvo puede tener. Angustia a causa de los hermanos familiares que no quieren escuchar la palabra del Señor. La angustia a causa de los hermanos que están así cayendo, tropezando. ¿Y qué angustia más entonces? Ay, Señor, no tengo nada. Ay, Señor, ¿por qué yo estoy enfermo? Ay, Señor, ¿por qué hay muchas quejas entonces? ¿Por qué hay muchas quejas o por qué hay muchas excusas para no estar así en el cuerpo del Señor? Debemos revisar nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recibimos la salvación por Jesús y también la Biblia, que es la verdad, nos está enseñando que la iglesia es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor. Por eso ahí podemos recibir la enseñanza de nuestra vida cristiana después de recibir la salvación, ¿cierto? Efesios capítulo 1, busquemos. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 y 23. Leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Jesús es un cuerpo, tiene un cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia, ¿cierto? Entonces, la vida de fe, la vida cristiana de un cristiano salvo, no cualquier persona que asiste a cualquier iglesia, la vida de un salvo es vivir dentro de un solo cuerpo cuyo cabeza es Jesús, ¿cierto? Entonces, ahí también podemos recibir muchas enseñanzas a través del arca de Noé. ¿Cómo debemos vivir nosotros después de ser salvo? Si vemos en Génesis capítulo 6, versículo 16, ahí sí vemos el diseño del arca. Sí, el arca tenía ventanas, pero las ventanas arriba. Entonces, las 8 personas que subieron al arca para ver así la luz y para ver ahí para ver la luz tenía que mirar hacia arriba, dentro del arca, hacia arriba. En la salvación arriba, ¿cómo podemos mirar entonces? Todos los cristianos que han recibido la salvación, ¿a dónde tienen que mirar entonces? Arriba. Colosenses, busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis recibido la salvación así, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, si de verdad hemos recibido la salvación a través de Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Busquemos, o sea, que pongamos nuestra mirada arriba. Miremos a Jesús, que está a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Miremos las cosas, la esperanza del cielo eterno. La esperanza. Esta vida no es todo. La vida venidera, la vida eterna, en el cielo eterno. Aunque yo estoy sufriendo en esta tierra, pero yo tengo una garantía de la esperanza viva, el cielo eterno, el reino de Dios, la recompensa de Dios, la gloria de Dios. Entonces, no importa cómo estoy viviendo, yo solamente hago lo que debo hacer, tanto en el mundo como en la iglesia, en el cuerpo del Señor. ¿Por qué? En esta tierra no hay una esperanza. ¿Acaso tiene esperanza en esta tierra? ¿Para qué están viviendo? Si gana mucho dinero, llega a ser así millonario, billonario, entonces, ¿viene paz? ¿Satisfacción? Viene más miedo, ¿cierto? Vive así, inestable. Nacimos desnudos, entonces, iremos también, nos iremos desnudos. Nacimos con la mano vacía y nos vamos también con la mano vacía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Las cosas de esta tierra no son perfectas, que pasan rápido. Por eso, si uno vive así, enfocándose solamente en la tierra, entonces ahí está inestable. No es buena la seguridad, no es buena la salud, no es buena la economía, la política no es buena, entonces no está todo no está bueno, entonces. Ahí viene miedo, temor. Uy, ¿qué hago entonces yo? Si uno vive enfocándose en esta tierra pasa, ¿cierto? Pero si un salvo, si es un hijo de Dios, entonces solamente tiene que mirar arriba. Si miramos arriba, entonces hay promesa,
de Dios. Entonces, no hay miedo ahí, no hay temor, porque hay promesa eterna. De hecho, cuando yo estaba en el servicio militar, ahí yo tuve que instalar así cables y tuve que subir así en poste, un poste que mide así hasta 15 metros ahí. Entonces, como me obligaban, porque yo era así menor, entonces me daba así una cuerda, un cinturón de seguridad, y entonces, como yo instalando así como tornillos, hay como escalera, como para yo pisar eso, entonces yo tuve que subir así instalando todo esto. Entonces, al final ahí subí hasta como unos 10, 12 metros hacia arriba, y de repente yo como me fijé a ver abajo, y me da mucho miedo. Y ahí como, o sea, yo me estaba enfocando arriba, así, colocando así el tornillo arriba, no tenía miedo. O sea, yo tenía que subir nada más, pero cuando me fijé hacia abajo, entonces tenía mucho miedo. Entonces ahí los sargentos o los compañeros que estaban abajo me decían, mira hacia arriba nomás, mira ahí. ¿Por qué? Si uno mira hacia abajo, entonces siente que va a caer, ¿cierto? Por eso siente temor. Pero la vida cristiana también en este mundo pasa lo mismo, pasa lo mismo. Si ponemos nuestra mirada en esta tierra, entonces, en esta tierra, en este mundo tan inestable, no hay cosa buena. Por eso mi corazón también, o sea, en mi corazón también yo siento inestable. Pero si yo me fijo arriba, entonces puedo ver así la palabra del Señor, la promesa del Señor, la esperanza en el Señor, las cosas eternas en el Señor. Por eso nuestra vida cristiana no es algo de buscar las cosas de abajo, sino de arriba. ¿Cuál es el carácter de las cosas de abajo? Son corruptos, corruptibles, son temporales, cosas que pasan, ¿cierto? Pero arriba, las cosas de arriba, aunque son invisibles, pero permanecen para siempre. Sí, uno sí se pone a trabajar muy duro en esta tierra, o podría ser como un rico con mucha riqueza, sí, podría ser, pero solamente se utiliza en esta tierra nada más, ¿cierto? Y no hay, tampoco hay garantía de que podamos así ser 100% rico por el esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero hay una cosa que se cumple 100%, que la palabra de Dios, nuestra esperanza, nuestra esperanza, la promesa de Dios, la recompensa en el cielo eterno. Por eso yo, si trabajo para el Señor y si yo dedico mi tiempo para el Señor, todas mis cosas para el Señor, y si sirvo a los hermanos, y si ayudo a los hermanos, y si predico el Evangelio, entonces toda esa obra mía va siendo registrada delante de Dios. Entonces, si yo utilizo las cosas de esta tierra para el Señor, confiando en el Señor, mirando hacia arriba, entonces el Señor me va a devolver, nos va a devolver con cosas eternas. Es la promesa de Dios, así. Por eso, hemos recibido la salvación por la palabra, no por otras cosas. Y por eso confiamos en la palabra y salen muchas promesas de nuestro galardón, recompensa, ¿cierto? El tribunal de Cristo, donde recibiremos así la eterna recompensa de Dios. Por eso, confiando en la palabra, no miramos hacia abajo, no nos preocupamos por las cosas de abajo, sino miramos arriba. La palabra del Señor, la iglesia del Señor, los hermanos que han recibido la misma salvación por la misma sangre de Jesucristo. ¿Qué habrán hecho entonces los familiares de Noé? 8 personas en el arca. Podemos imaginar, ¿cierto? Eso no sale en la Biblia. Ya les digo que eso no sale en la Biblia. Pero, ¿qué habrá hecho entonces? Estando en el arca, ¿qué habrá sentido? En el arca, en pleno diluvio. O sea, ¿qué podía sentir ahí? El movimiento de olas, de agua, ¿cierto? Fuerte viento también.
podría tener temor, un poco de temor. Es muy oscuro, en el principio se escucha así el grito y luego se acaba. Y como viene así el pleno silencio, pero siente el viento, el frío y el movimiento de olas. Entonces, ¿qué habrán hecho ahí estos ocho personas? Ánimo, dan ánimo. Ya ese tiempo también se acaba. Ese tiempo también se va a acabar. Esa dificultad también se va a acabar. Esa enfermedad también se va a acabar. Esa angustia también se va a acabar. Ese diluvio también se va a acabar. Dios se acuerda de nosotros. Así que esperemos. Nosotros también estamos haciendo lo mismo en este mundo. Escuchamos así noticias aterradores, dolores del cuerpo, dolores de la vida, angustia de la vida. La vida de cada día me está molestando. El cuerpo cada día me está molestando. En el trabajo, en el estudio, en la familia también sufre. No hay consuelo, pero Dios nos ha preparado un lugar para que recibamos el consuelo de Dios. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está la iglesia? El arca, el grupo de los salvos, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacemos ahí entonces? Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 23, de 23 hasta 25. Aquí en la pantalla sale solamente de 24, así que de 23 hasta 25, leamos juntos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca. ¿Cierto? Entonces, mientras vivimos en esta tierra, con este cuerpo, ¿qué hacemos entonces? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. Esto es la base de nuestra fe. Fiel es el que nos prometió. Considerémonos entonces, si de verdad han recibido la salvación, si tiene la fe y si tiene esa fe en Dios, en la Biblia, entonces, ¿qué hacemos? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué más? No dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta que venga el Señor debemos vivir juntos, considerándonos los unos a los otros. ¿Cierto? Exhortándonos los unos a los otros. ¿Qué? ¿Criticando así? ¿Por qué tú vives así? No. El Señor viene. Ten mucho ánimo. También yo estoy sufriendo así, pero el Señor también, yo confío en Él. Así que tú también. Ten ánimo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde hacemos? En la iglesia, en el cuerpo del Señor. Por eso en el cuerpo del Señor nos reunimos y también compartimos la comunión, nos amamos los unos a los otros, nos consolamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Pronto termina ese tiempo de dolor, esa vida llena de angustia, esa vida llena de enfermedad, problemas, dificultades. ¿Cuándo? Aquel día, cuando veis que aquel día se acerca, cuando venga el Señor. Cuando yo vaya a Él o cuando Él venga en el aire. Entonces, ¿qué debemos hacer? No dejando de congregarnos. Congréguense. Congréguense.
Si tiene esa misma fe, entonces congréguense. Algunos tienen esa costumbre. Ay, ¿para qué la iglesia necesito? O sea, no necesito la iglesia. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me insiste tanto? ¿Por qué me obliga tanto? Pero ¿qué dice la Biblia? Esto es importante. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si el Señor viene pronto. Y sabiendo esto, debemos congregarnos más para predicar el Evangelio, para amar a los hermanos, para orar por los hermanos. ¿Cierto? Esto es el propósito por el cual Dios estableció, levantó la iglesia. La iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5 también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si leemos esta palabra, podemos recibir el consuelo. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ya hemos obtenido la vida eterna. No sé si hay algunos que no la han obtenido todavía, pero como ahora es el tiempo aceptable, entonces tienen que conocer. No hay problema, tienen que conocernos más, ¿cierto? Pero si ha logrado recibir la salvación, entonces, si ha logrado obtener la entrada del cielo eterno, entonces, nuestra vida de 70, 80 años es pasajero, momentáneo, temporal. Temporal. Si mi vida de 70, 80 años, sí, estoy sufriendo así, muchas cosas, pero temporal. Temporal. Para que no perdamos así nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra esperanza, Dios nos ha permitido la iglesia, nos ha llamado a su cuerpo, que es Cristo. Por eso en la comunión podemos recibir la enseñanza de Dios y podemos también obtener la fuerza, el consuelo para vivir en esta tierra llena de angustia. Por eso en el arca de Noé también estaba todo preparado. Los alimentos también estaban preparados. Si vemos en Génesis capítulo 6, versículo 21, dice así: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. En el arca de Noé todo alimento estaba preparado. También después de recibir la salvación, si estamos en Cristo, en el Señor, en el cuerpo del Señor, entonces aquí la alimentación espiritual también está ya preparada. Por eso, si vemos en San Juan capítulo 6, versículo 51, dice así: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces, en nuestra comunión, en el cuerpo del Señor, hay pan de vida, el pan espiritual. Por eso uno puede confesar así entonces, como Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me guiará, me hará descansar. Nos permite el descanso, reposo, consuelo, alimento espiritual, agua viva, pan vivo. Agua viva y el pan vivo está aquí. Está aquí. En el Señor hay todas las cosas necesarias para nuestra vida cristiana. San Mateo capítulo 4, versículo 4, siempre repetimos así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? Comiendo la palabra que sale de la boca de Dios, uno puede vivir en esta vida.
¿Cómo puede comer entonces la palabra que sale de la boca de Dios? Oyendo la palabra, leyéndola, meditándola y luego obedecemos. Obedecemos. Cuando recibimos la salvación también, obedecimos al Evangelio. Obedecimos la palabra del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dejando todo tu camino, todo tu pensamiento, tiene que volver al Señor. Dando la espalda al mundo, a las cosas del mundo, tiene que volver al Señor. Y así encontramos el Evangelio. Y después el Señor nos alimenta. Por eso en el cuerpo del Señor, en la iglesia, hay alimentación de Dios. Podemos confiar en esto. Y por último, han pasado mucho tiempo, por último, cuando se acabó la lluvia, entonces Noé hizo una cosa, envió 2 tipos de aves para saber si se acabó o se disminuyó el agua o no. Si vemos en Génesis capítulo 8, versículo 7, del 7 al 9, ahí sale una palabra así. Génesis 8, del 7 al 9. Leamos juntos. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Aquí podemos ver la diferencia entre 2, el cuervo y la paloma. Envió el cuervo primero, entonces volvió. No, ¿cierto? Ahí, ese cuervo estaba volando. Pero la paloma, cuando envió la paloma ahí, la paloma volvió. ¿Por qué entonces? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí también podemos sacar así alguna enseñanza espiritual, ¿cierto? El cuervo en la Biblia es un animal inmundo, ¿cierto? Por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces el cuervo, su comida es el cuerpo muerto de los animales, ¿cierto? Entonces, al salir del arca de Noé, el cuervo encontró muchas comidas. ¿Por qué? Había muchos cuerpos muertos ahí. Por eso no volvió al arca, ¿cierto? Pero la paloma volvió. ¿Por qué? No pudo pisar algo, ¿cierto? La comida del paloma sería insectos, semillas, trigos, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí no había algo para comer, no hay algún lugar donde pisar, entonces volvió al arca. Las personas del mundo viven buscando las cosas terrenales, ¿cierto? Viven buscando las cosas corruptibles y trabajan y ponen toda su vida para esto. Por eso ellos no conocen la necesidad de la iglesia, la necesidad del Señor, y solamente viven nomás, viven en el mundo. Pero los cristianos salvos ya han obtenido la vida eterna, ya han obtenido la vida del Señor, entonces ahí conoce su pertenencia. ¿A qué? ¿A quién pertenece? ¿De dónde soy entonces? Hemos recibido la salvación, hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo, entonces ya somos del Señor y nuestra ciudadanía no está aquí, ahí está arriba. ¿Nuestro refugio está aquí en este mundo? No, arriba. Por eso los cristianos salvos no pueden vivir disfrutando de las cosas del mundo. Como la paloma que salió del arca y volvió al arca, y así un cristiano salvo siempre tiene que permanecer en el cuerpo del Señor, en la iglesia, porque esto es el deseo espiritual. Porque esto es la obediencia a Dios.
Si estáis limpios por la palabra que os he hablado, entonces permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso el año pasado, o sea, desde que comenzamos la iglesia, aprendemos así constantemente qué es la iglesia, qué es la iglesia, qué es el cuerpo del Señor. Pero esto sería muy importante. Hasta que vayamos al Señor, debemos seguir aprendiendo, ¿cierto? ¿Acaso uno puede dividir, separar la iglesia y la vida cristiana? ¿Uno puede separar estas dos cosas? Ya, la vida cristiana y la iglesia están separadas así. No, la vida cristiana es es una vida de una persona que ha sido salva, ¿cierto? Toda la vida de una persona que recibió la salvación es la vida cristiana, es la vida de fe. Pero mucha gente malentiende sobre la vida cristiana. Por eso aquí en Chile podemos escuchar muchas palabras así. Yo ahora no estoy asistiendo bien a la iglesia, pero estoy con buena relación con Dios. ¿Cómo puede ser eso? Dicen así, ¿cierto? Yo leo la Biblia solo y escucho la palabra solo, oro a Dios solo. ¿Está bien entonces eso? ¿Realmente tiene una buena relación con Dios, Padre? No es así. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque mucha gente piensa que la vida cristiana es solo una cuestión de devoción personal. ¿Se entiende? Yo sí, de todo mi corazón quiero vivir al Señor, pero no obedezco. No obedece la palabra del Señor. Entonces, no es una devoción correcta al Señor. Sí, claro, claro que sí, uno debe vivir así, de piedad en su vida personal, sí. Pero lo importante es que uno tiene que obedecer la palabra del Señor. Una vida piadosa, bondadosa en el cuerpo del Señor. La vida bondadosa y la vida cristiana en la iglesia no puede estar separada. Toda la vida cristiana es eso, la vida en el cuerpo del Señor. La vida piadosa en el Señor, en el cuerpo del Señor. Por esa razón, debemos seguir aprendiendo la importancia de la iglesia y permanecer en ella hasta que venga el Señor. ¿Cierto? O sea, uno puede tropezar, uno puede caer en la tentación también, pero rápidamente tiene que volver, porque en este mundo no hay consuelo, en este mundo no hay un lugar donde podemos pisar. Además, el Señor nos está llamando continuamente. Y el Espíritu Santo, si de verdad ha recibido la salvación, entonces el Espíritu Santo mora en esa persona, por eso estará tocando la puerta. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Las palomas tienen ese instinto de regreso a casa. Asimismo, los cristianos salvos también conocen muy bien dónde tiene que quedarse, dónde tiene que permanecer. Pero en la vida cotidiana de un día hay muchas tentaciones, hay muchos engaños, hay muchos pensamientos, hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Entonces, a pesar de toda esa cosa, yo tengo que tomar una decisión firme en mi corazón, en mi corazón. Yo nunca me apartaré del cuerpo del Señor, de su iglesia. Y dentro de ella yo viviré para cumplir la voluntad del Señor, hasta que Él venga, pase lo que pase, diga lo que diga, no importa. Yo decido ofrecerle toda mi vida al Señor. Piensen bien. ¿Por qué vienen a la iglesia el domingo en la mañana? ¿Por qué? Si duerme un poco más, entonces puede descansar hasta 12, 1:30, 3. Puede comer tranquilamente al almuerzo, puede descansar, puede estudiar, puede ganar más dinero. ¿Pero por qué viene a la iglesia entonces? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de su vida de fe entonces? ¿Cuál es el motivo de su vida cristiana? ¿Para qué sirven entonces la iglesia? Algunos hermanos, ¿para qué dan ofrendas a la iglesia? ¿Para qué? Deben pensar profundamente. Nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador.
¿Qué significa entonces el Señor? De hecho, nosotros tomamos a la ligera esa palabra, ese vocabulario, el Señor, ¿cierto? El Señor. ¿Qué significa el Señor entonces? Mi dueño, el dueño de toda mi vida, el que toma todo el derecho, toda la posesión de toda mi vida. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces, Él es mi todo. ¿Solamente con la boca está confesando así? ¿O en su vida cómo están viviendo? Por eso yo quiero tirar esa cuestión, esa pregunta a ustedes. ¿De verdad son salvos? ¿De verdad? Y si así, entonces, ¿cómo su estudio, cómo su trabajo, cómo su enfermedad, cómo su estadía, cómo su situación puede adelantar por el Señor? ¿Cómo? Debemos pensar. Debemos así recordar de nuestras excusas que ponemos. Ay, es que hoy estoy ocupado, es que estoy con el trabajo, estoy con una prueba. Tengo mucho trabajo que tengo que cumplir. Toda esa cosa pueden estar adelante que el Señor, que nuestro Señor. Ah, si de verdad somos salvos, entonces amamos a Él, ¿cierto? La razón por la cual amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Él nos dio su vida. Si de verdad han recibido la salvación, entonces aman a la iglesia también. Por eso, cuando hacen algunas cosas, siempre piensan primero que en el cuerpo del Señor, en el Señor, en la iglesia. Por eso, cuando consigo el trabajo también, quiero estar cerca del Señor. Cuando estudio también, quiero enfocarme en el Señor. Porque Él es mi dueño. Y amamos a la iglesia, amamos la obra de la iglesia, amamos la palabra del Señor, amamos entonces a las almas perdidas también. Pero dando muchas excusas. Solamente estamos defendiendo de nuestra excusa, de nuestra situación. Hoy por eso no puedo, hoy, mañana por eso no puedo, esta semana por eso no puedo. Entonces, ¿cuándo va a ser el trabajo del Señor? ¿Cierto? Ya han pasado 5 años desde que yo llegué. Y han pasado casi 8 años desde que se levantó la iglesia. Pero durante 8 años, durante 5 años, durante 2 años, 1 año, después de recibir la salvación, hay algunos que sufren por el mismo problema, por la misma cuestión. Durante 8 años, nunca se soluciona. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? Quiero que piensen ustedes, ¿de verdad son salvos? De verdad. No me nace la obediencia, no me nace así el corazón, el amor hacia el Señor, no me nace el amor a la iglesia. No sé por qué tengo que estar así, aferrado a la iglesia. Entonces, la Biblia nos invita, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si su vida cristiana está sobre arena o sobre una roca. Yo no quiero que entre ustedes algunos vayan al infierno permaneciendo en la iglesia. De hecho, hace poco escuché un testimonio de una persona que asistía a nuestra iglesia casi más de 15 años, pero no daba un testimonio de fe. Entonces,
Puede pasar esto en nuestra vida también, congregándose así a nuestra iglesia, permaneciendo en la iglesia, haciendo algunas obras también, puede ir al infierno. Por eso, confirme primero su salvación. ¿Dónde está su corazón? ¿A dónde yo pertenezco? La Biblia dice esto, la Biblia dice algo y yo no quiero obedecer. Esto por mi situación. La Biblia dice esto, pero yo ahora no quiero escuchar la palabra, no quiero ver al Señor. La Biblia dice que la iglesia es más importante, pero yo por muchas cosas no puedo. Entonces tiene que confirmar de verdad su salvación. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en el Evangelio? Tienes que pensar esto. Hechos capítulo 16, 31, que conocemos muy bien. Muchos así, como viven con esa esperanza. ¿Qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero en muchos casos, muchos están viviendo así. Cree en Jesucristo, ignorando esa palabra del Señor. ¿De verdad creen que Jesús es su Señor o no? Durante la semana o durante el mes, durante el día, les pido que piensen en eso. De verdad yo me arrepentí cuando escuché el Evangelio de la salvación. Arrepentió, si creed en el Evangelio, de verdad yo arrepentí en el Señor, delante del Señor. De verdad yo estoy dando mi espalda hacia el mundo o estoy todavía aferrado al mundo. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Entonces uno tiene que tomar esa decisión. Ya, yo doy la espalda hacia el mundo y voy a vivir para el Señor. Voy a ver la solución del Señor. Entonces, ¿de verdad está viviendo con esa mentalidad, con ese corazón o no? Piensen bien durante esta semana. Ya. Hoy pudimos meditar así un poco sobre el arca de Noé. Ya, terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos permitido la reunión de hoy. Hoy también a través del arca de Noé pudimos recordar de Jesucristo y de nuestra salvación y de nuestra vida cristiana. Así que, Señor, ayúdanos a que no tomemos esa salvación tan grande a la ligera. Y también ayúdanos a servirte a ti como el Señor de nuestra vida, como el Rey de nuestra vida. También, Señor, permite más oportunidades para que nos examinemos a nosotros mismos si estamos de verdad en la fe. Y también permítenos más oportunidad para salvar a las almas. Y así queremos vivir contigo, caminando contigo y glorificándote a ti. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.